Imagínese, usted es un sirviente en un castillo medieval. Vive aquí desde hace 20 años. Cree que conoce este castillo mejor que su propia casa. Pero una noche, por casualidad, nota cómo su señor desaparece ante sus propios ojos. Entra en un muro macizo de piedra y se esfuma. Hoy analizaremos por qué los arquitectos medievales ocultaban habitaciones, a dónde conducían los túneles secretos y por qué algunos de estos escondites solo se descubren ahora, después de muchos siglos. Un castillo medieval era un foco de intrigas, conspiraciones y traiciones. El lord, el duque o el barón no podía confiar en nadie. Los sirvientes podían ser sobornados. Los vasallos podían estar planeando un golpe. Incluso los parientes más cercanos se convertían en una amenaza cuando se trataba de herencia y poder. Por eso las estancias secretas se construían con un objetivo fundamental: disponer de un espacio del que ningún traidor tuviera conocimiento. El secreto se transmitía de forma oral, de padre a hijo, a veces mediante una carta cifrada. Pero los planos de las habitaciones secretas, por regla general, se destruían inmediatamente después de la construcción. Las estancias secretas en los castillos pueden dividirse en varios tipos según su función. Primer tipo: los escondites del sacerdote. Es el tipo de escondite más conocido, especialmente en Inglaterra. Tras la reforma de Enrique VIII, los sacerdotes católicos quedaron fuera de la ley. Ser sacerdote católico en suelo inglés equivalía a cometer alta traición. El castigo era ahorcamiento, evisceración y descuartizamiento. Se colgaba al sacerdote hasta casi la muerte. Luego se le abría el abdomen. Se le arrancaban las entrañas, procurando que permaneciera consciente el mayor tiempo posible. Y finalmente, el cuerpo era cortado en partes. Las familias católicas adineradas que permanecían fieles en secreto a Roma arriesgaban su fortuna, su libertad y su vida para esconder sacerdotes en sus casas. Necesitaban escondites imposibles de encontrar. En el castillo de Harvington Hall, por ejemplo, todavía pueden verse 7 de estos refugios. Uno está oculto bajo la escalera, otro detrás de una pared falsa de la chimenea. Los sacerdotes pasaban varios días en estos diminutos espacios, sin comida y casi sin aire. Pero el mayor ingenio eran los falsos escondites. Los cazadores de sacerdotes irrumpían en la casa, golpeaban las paredes, medían las habitaciones y encontraban un nicho oculto. Celebraban el hallazgo, pero el nicho estaba vacío, porque el verdadero escondite estaba en otro lugar, más profundo, más oculto. Por ejemplo, las auténticas habitaciones secretas a menudo podían encontrarse en el conducto del guardarropa, el inodoro medieval. Para acceder a él era necesario descender por el pozo de desagüe. Segundo tipo: almacenes secretos y tesorerías. Cualquier castillo podía ser sitiado y, si caía, saqueado. Por eso los bienes más valiosos rara vez se guardaban a la vista. El señor del castillo podía tener un tesoro oficial, conocido por el tesorero, y otro real, oculto tras un muro en el dormitorio o empotrado en los cimientos de la torre. Muchos siglos después, siguen encontrándose tesorerías secretas. En 2017, durante excavaciones en la abadía de Cluny en Francia, los arqueólogos descubrieron un tesoro oculto a comienzos del siglo XII. Más de 2.200 monedas de plata, 21 dinares islámicos de oro acuñados en España y Marruecos, un anillo sello de oro y una lámina enrollada de oro de 24 gramos. Durante casi 900 años, nadie logró descubrir la habitación secreta escondida bajo el suelo del castillo. En el castillo esloveno de Predjama, en 1991, se descubrió en una habitación secreta un cofre con tesoros. Había permanecido allí desde el siglo XVI. Tercer tipo: salas de escucha. Es uno de los trucos más sofisticados de la arquitectura medieval. En algunos castillos, en los muros de los grandes salones, se construían estrechas cámaras desde las cuales se podía oír todo lo que ocurría en la sala. Algunas de estas estancias contaban con canales acústicos,
tubos estrechos en las paredes que conducían el sonido hacia una habitación específica. El dueño del castillo escuchaba con mayor frecuencia a los lores que llegaban para negociaciones. Ambas partes jugaban su propio juego. El señor del castillo quería saber qué discutían sus invitados entre sí a puerta cerrada. Si preparaban una traición, si planeaban una alianza con sus enemigos, cuán sinceras eran sus promesas. La segunda categoría a la que espiaba el dueño del castillo eran sus propios allegados y vasallos. Un lord medieval podía organizar un banquete en el gran salón y, mientras tanto, permanecer en un nicho oculto detrás del muro, escuchando de qué hablaban sus varones cuando creían que el anfitrión se había ido a dormir. También espiaba a embajadores y diplomáticos. Cuando emisarios extranjeros se alojaban en el castillo, el señor quería saber qué se comunicaban entre sí antes de la audiencia oficial. Cuarto tipo, túneles para encuentros secretos. A veces los pasadizos secretos se construían para garantizar la privacidad de ciertas reuniones. En el castillo de Amboise, en Francia, existía un túnel subterráneo que conectaba la residencia real con la mansión de Clos-Lucé. Allí, desde 1516, vivía Leonardo da Vinci, invitado por el rey Francisco I, quien lo nombró primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Francisco utilizaba este pasadizo secreto para visitar a Leonardo sin séquito, sin protocolo y sin miradas ajenas. Según algunos testimonios, se reunían casi a diario. Para una cercanía así, se necesitaba privacidad absoluta. El rey de Francia no podía visitar cada día al artista ante los ojos de toda la corte. Eso habría provocado rumores, celos entre los cortesanos y especulaciones políticas. Hoy solo se conservan los primeros metros de aquel túnel, pero pueden verse durante la visita a Clos-Lucé. Quinto tipo: túneles secretos y búnkeres. Además de habitaciones ocultas, en los castillos se construían túneles y refugios fortificados, en esencia, búnkeres medievales. Eran pequeños espacios escondidos en el grosor de los muros o bajo el suelo, donde el señor podía ocultarse en caso de un ataque repentino o de un motín de la guarnición. Se equipaban con puertas gruesas, reservas de agua y alimentos, y a veces, con una salida independiente por si el castillo era finalmente tomado. Por ejemplo, en 1330, Eduardo III llevaba la corona, pero no tenía el poder real. El país estaba gobernado por el regente Roger Mortimer, quien se había refugiado en el castillo de Nottingham, con cientos de soldados. Sin embargo, en el castillo existía un pasadizo secreto excavado en la roca que conducía directamente a los aposentos reales. Los partidarios de Eduardo lo sabían. Una noche atravesaron el túnel. Un cómplice desde dentro retiró los cerrojos, y Mortimer fue capturado en su propia fortaleza. Eduardo III obtuvo por fin el poder efectivo. Gobernó medio siglo más y se convirtió en uno de los reyes más poderosos de Inglaterra. La historia más llamativa relacionada con pasadizos y refugios secretos ocurrió en Eslovenia. El castillo de Predjama es una fortaleza literalmente incrustada en la roca a 123 metros de altura. En el siglo XV pertenecía al caballero Erasmo de Predjama, un varón bandolero comparado con Robin Hood. Asaltaba a los ricos, ayudaba a los pobres y se ganó un enemigo mortal, el emperador Federico III. Erasmo mató al mariscal Pappenheim, pariente del emperador. Las tropas imperiales sitiaron Predjama. El asedio duró 1 año y 1 día. Los soldados permanecían al pie de la roca esperando que los defensores se rindieran por hambre, pero nada ocurría. Erasmo se burlaba de los sitiadores. En pleno invierno les arrojaba cerezas frescas desde lo alto. Los soldados, alimentándose de gachas de campaña, observaban cómo desde las murallas caían cerezas maduras sin comprender cómo era posible. El secreto estaba en una cueva. Detrás del castillo comenzaba una red de túneles kársticos de 14 kilómetros de longitud, con salida al otro lado de la montaña. Erasmo utilizaba estos pasadizos para salir libremente del castillo, abastecerse y regresar, mientras los sitiadores seguían apostados ante las puertas.
El final de la historia no fue heroico. Erasmo fue traicionado por su propio sirviente. Cuando el caballero fue a la letrina, el criado colocó una señal convenida en la ventana. Una bala de cañón impactó directamente en el retrete. Erasmo murió en el momento más incómodo de su vida. Los arquitectos escondían las entradas detrás de chimeneas, bajo escaleras, tras paneles de madera, en el suelo de los vestidores o, como en las películas, detrás de estanterías móviles. Por ejemplo, en el castillo de Bran, más conocido como el Castillo de Drácula, se descubrió en la biblioteca una puerta secreta tras una estantería que conducía a una escalera oculta conectando el primer y el tercer piso. Esto permitía al propietario desplazarse sin ser visto, pasar del dormitorio a la sala del consejo sin cruzarse con ningún sirviente, o escuchar conversaciones en los aposentos de invitados. El falso grosor del muro era uno de los recursos favoritos. Los muros medievales eran masivos, de 2 o 3 metros, lo que permitía ocultar una habitación entera en su interior. El escalón adicional era otro truco, una escalera con un peldaño más de lo que correspondía a la altura del piso. Bajo ese escalón extra podía esconderse una trampilla, pero para notarlo era necesario contar los peldaños y conocer con exactitud la altura de los forjados. Algunas entradas solo se abrían mediante una combinación específica de acciones: girar un candelabro, presionar una piedra concreta, tirar de una anilla en la pared. Eran, en esencia, cerraduras mecánicas, simples pero eficaces. La construcción de un pasadizo secreto era obra de canteros, testigos vivos, y las crónicas medievales, así como documentos posteriores, nos dan algunas pistas sobre cómo se resolvía este problema. En la descripción de la construcción de una fortaleza del siglo XIV en el Sacro Imperio Romano, se menciona que los maestros que levantaron ciertas partes del castillo, es decir, habitaciones o túneles secretos, fueron recompensados y enviados lejos de la vista. Con mayor frecuencia, sin embargo, el secreto se protegía de otra manera. Cada maestro conocía su parte de la estructura, pero no comprendía el conjunto. Uno construía los escalones descendentes. Otro, sin haber visto al primero, excavaba el túnel horizontal. Un tercero realizaba la salida. Solo el arquitecto podía unir todas las partes en un todo coherente. Las habitaciones se ocultaban por razones prácticas. Los túneles conducían fuera del castillo para permitir la huida durante un asedio. Los escondites guardaban oro que no podía confiarse al tesorero. Las cavidades en los muros permitían espiar a los invitados. Nuevas estancias secretas siguen descubriéndose hoy en día, generalmente durante trabajos de restauración. Los historiadores creen que decenas de escondites en toda Europa aún no han sido hallados. En este mismo momento, en los muros de algún castillo, puede ocultarse una habitación en la que nadie ha entrado desde el siglo XV y que todavía espera ser descubierta.